¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué hay detrás de la muerte? En realidad la muerte es un invento de nuestra mente. La muerte no existe. ¿Por qué la muerte es un tema tan tabú? Lo que llamamos vida es la muerte. La vida es lo que está en el futuro, en el misterio, que requiere morirnos continuamente para crear ese futuro. La vida es el futuro, la muerte es el pasado. Hay que morirse para vivir. Yo creo que por eso inconscientemente nos da miedo la muerte, pero deberíamos estar ya acostumbrados, ¿no? Porque estamos viviendo el duelo constantemente, ¿no? Parece que el dolor del otro lo haces tuyo y te afecta. Empatía tiene que ver con comprender estando en tu sitio. La simpatía te coloca en el lugar del otro. Uno tiene dentro los recursos para poder, cuando algo te ha doblado en la vida, enderezarte, y ahí es tu trabajo. Y tienes a tu alrededor todas las personas, todos los vínculos que uno ha construido para darte soporte y en un momento en que te has doblado, apoyarte. Mind in Black, el podcast de inspiración empresarial que te abre el camino. Liderado por Esther Martínez. Hoy te traigo una entrevista de esas que también tenía muchísimas ganas de presentarte, porque no solamente viene un amigo que ha sido un regalo muy reciente, sino que viene una persona con una potencia increíble, que viene a arrojar muchísima luz, porque es alguien que ha estado muy cerca de una de las grandes preguntas de la humanidad, que es ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué hay detrás de la muerte? Pero este podcast, este episodio, no viene solo a hablar de muerte, viene a hablar también de vida. Hoy traigo a un maestro, a un amigo y a una persona increíble que se ha dedicado al mundo de la medicina durante muchísimos años. Él es Vicente Arráez, el doctor Vicente Arráez. Ha pasado décadas en primera línea de la medicina. Ha trabajado en cuidados intensivos, ha acompañado en procesos límite y ha sido coordinador de trasplante durante más de 15 años en varios hospitales, en el General de Elche y también me acabo de enterar que también aquí en Torrejón de Ardoz. Así que imagínate la de veces que ha visto de cerca ese último instante en el que la vida, la medicina, la familia, el miedo, la esperanza, la desesperación o incluso el misterio se encuentran en una misma habitación. Además de todo eso, el doctor Arráez preside la Fundación Meta Hospice, que está dedicada al acompañamiento de pacientes terminales y a sus familias. Como él dice, les acompaña en el proceso de morir, para que se vayan en paz, con otra mirada, no tanto desde el miedo, sino desde la gratitud, desde el amor. Ahora nos va a hablar de eso. Pero además es autor del libro Morir no es lo que parece, muy recomendable. Un libro que pone una mirada mucho más serena, más humana y más consciente a lo que es el proceso de morir, a eso que nos da tanto miedo a todo el mundo y por algo que vamos a tener que pasar sí o sí en algún momento. Una mirada que no pretende negar el dolor, pero sí ayudarnos a comprenderlo mejor. Y la pregunta que va a guiar esta conversación, esta entrevista, es la siguiente. ¿Y si el miedo a morir quizá nos está impidiendo aprender a vivir? Querido Vicente, gracias por estar aquí, por el regalo. Bienvenido a Mind in Black. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este rato para hablar de estos temas a los que a veces tenemos resistencia en la vida cotidiana a acercarnos. Nos cuesta trabajo el no entender que para vivir bien tenemos que acercarnos a todo lo que podemos aprender de nuestra mortalidad, de lo que llamamos la muerte. En realidad la muerte es un invento de nuestra mente. La muerte no existe. Y a partir de ahí pues podemos hablar de la vida, de dónde venimos al nacer, de dónde vamos cuando nuestro cuerpo deja de tener sus funciones, y por ahí podemos ir charlando de lo que quieras. Por ahí vamos a ir charlando. A mí me gusta empezar siempre un poco por la historia de qué le ha llevado a la persona
a ser la persona que soy y a divulgar lo que quiera que sea que divulgue. En este caso, pues hablar de la muerte. Pero antes de ir a tu historia me ha venido una pregunta que no quiero que se me pase, que creo que es la que tiene que arrancar todo esto, y es ¿por qué la muerte es un tema tan tabú, Vicente? ¿Por qué nos da, si es algo por lo que vamos a pasar todos, por qué la tenemos tan acallada, tan como que si no existe, cuando es algo, es lo único seguro que tenemos en la vida, que es que nos vamos a morir? Quizá estamos viéndola desde este momento cultural en que vivimos. No es así ni en todo el mundo, ni ha sido igual a lo largo de la historia. Creo que hemos construido una visión de vivir tanto de que creemos que podemos controlar, que al final, y con los avances tremendos de la medicina, pues el tema de confundir lo que llamamos muerte con la enfermedad nos lleva a querer evitar la enfermedad como la forma de morirnos. Y aquí creo que hay un mensaje clave. La enfermedad no es la causa de la muerte. Nos morimos porque estamos vivos, porque vivimos. La enfermedad es la excusa. Cuando toma ese protagonismo tan grande y se ha avanzado tanto en poder ir superando situaciones de crisis biológicas, pues parece que la muerte la podemos dejar como algo evitable. Y ahí pues trucos de nuestra mente para evitar algo que relacionamos con el sufrimiento relacionado a la enfermedad nos hace perder de vista lo trascendente que es saber que muriéndonos es la forma de trascender todos los límites que tiene que ver con la vida. De hecho, llamamos vida a todo lo que se ha muerto. La vida es lo que tenemos como que ya ha pasado y no se va a repetir. Lo que llamamos vida es la muerte. La vida es lo que está en el futuro, en el misterio, que requiere morirnos continuamente para crear ese futuro. La vida es el futuro, la muerte es el pasado. Hay que morirse para vivir. Con ese cambio, en ese algoritmo, probablemente le demos sentido a este momento que es el único que tenemos para transformarlo en vida. Tiene mucho sentido lo que dices, de que al final tenemos esa cosa a la muerte porque creemos que es algo muy doloroso, ¿no? Por lo menos, claro, no nos hemos muerto nunca, por lo menos ahora, ¿no? Pero sí que vemos lo que pasa cuando alguien muere, ¿no? Y es que los familiares sufren, hay un dolor, hay un tal. Y yo creo que conectamos lo que decías, ¿no? La muerte al dolor. 2 preguntas. Es que al final no me meto en tu historia, pero ahora la retomaremos, ¿vale? Porque es que también yo la conozco y quiero que también se conozca. Pero morir duele. Y luego otra. Me hago esta pregunta, pero al mismo tiempo yo también me la respondo porque digo, constantemente estamos muriendo, constantemente estamos lidiando batallas y cosas que ya en nuestra vida no existen, como puede ser pues, un trabajo que has perdido, una circunstancia en tu vida que ha cambiado, un hijo que ya no es pequeño y ya es adolescente. Constantemente están muriendo momentos y estamos haciendo ese duelo, ¿no? Estamos muy conectados con el duelo durante toda la vida. Yo creo que por eso inconscientemente nos da miedo la muerte, pero deberíamos estar ya acostumbrados, ¿no? Porque estamos viviendo el duelo constantemente, ¿no? Sí, se plantean en esto que comentan muchas cuestiones diferentes. Me gusta hablar del proceso de morir y no de la muerte como una frontera en que todo lo que conocemos desaparece y la muerte la idea de la muerte nos pone en contacto con el misterio, con el más allá, con lo que también tratamos de proyectar desde lo que sabemos para colocarlo en ese supuesto futuro. En realidad, la persona, cuando muere, utilizando esta terminología, muere desde el punto de vista biográfico, biológico. Muere todo lo que se ha construido en esa persona que podemos reconocer.
Pero hay más aspectos de esa muerte. Hay una muerte de todo lo que supone el territorio psicológico, de las emociones, de las relaciones construidas, que es un aspecto en el que se manifiesta ese proceso de morir y de donde surge el duelo y todo el miedo a la pérdida que tenemos, que curiosamente es un proceso continuo, no ocurre cuando decimos que alguien ha muerto, continuamente estamos viviendo de las pérdidas a lo largo de la vida. Desde que nos quitan el chupete, la teta de la madre, perdemos el primer novio, primera novia, lo que sea, estamos viviendo ese proceso de vivir. Eso es lo que nos genera el dolor. Hay un componente social de la muerte también, de todo el papel que uno ha desarrollado en el grupo, en su universo. Esa parte decimos que muere cuando como persona te sales de ese apartado. Y hay otro componente en el morir que nos conecta con la espiritualidad, con la esencia que tenemos como personas. La espiritualidad no muere, porque cuando se disuelve todo lo demás aparece esa esencia que somos, que trasciende todo lo que hemos construido a nivel material para entrar en otra dimensión que yo llamo conciencia, se puede llamar Dios, universo, Tao, Alá, como lo quieras llamar, pero es una dimensión en la que se rompe la dualidad con la que vivimos en este mundo que reconocemos y entramos en una dimensión infinita, de lo que solo podemos reconocer lo que se manifiesta, lo que experimentamos como fragmentos de esa totalidad. En ese sentido, el dolor pertenece al cuerpo, a los síntomas de la enfermedad. Trascender todo eso y tratarlo está bien, pero tenemos que abordar otros aspectos que tienen que ver con lo psicológico, con lo social, que es el sufrimiento. El sufrimiento es de esa parte en que el ser humano conecta con su vulnerabilidad, con los límites, y ahí entramos en otra dimensión que merece la pena abordar, en dónde estamos, sabiendo que el dolor y los síntomas se pueden tratar y hay que tratarlos. El sufrimiento es otra dimensión que tendría que ver más con el alma, con lo espiritual. Hay que abordarlos y hay que abordarlos sabiendo que lo que hacemos habitualmente es alimentarlos, queriendo controlarlos o suprimirlos. Por eso se dice que el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? O algo así. Hay una frase al menos el 85% del sufrimiento. Hay una parte que tiene que ver con que hemos nacido, somos vulnerables, somos seres limitados y ser conscientes de las limitaciones nos va a hacer sufrir. Pero hay una parte tremenda que nosotros la alimentamos a base de lo que llamamos apego o expectativas. Apego al pasado, expectativas a lo que queremos conseguir. El sufrimiento tiene que ver con eso. Como seres humanos vulnerables siempre va a aparecer, pero, y ese es un mensaje importante, podemos trascender el sufrimiento y tenemos toda la vida que nos toque vivir como para poder al menos aliviarlo, el nuestro y el de los demás. Vale, pues ahora nos dirás cómo trascendemos el sufrimiento, porque esto yo creo que es clave y es una pregunta que todos nos hacemos y que queremos saberla. Pero Vicente, me gustaría no dejar pasar por alto tu historia. Es una historia que yo conocí hace poco y que me dejó súper impactada, pero tiene mucho sentido. Al final, toda nuestra historia, lo que nos ha ocurrido, es lo que nos ha traído hasta el momento que estamos viviendo ahora. Somos el resultado de las circunstancias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y no es casualidad que seas médico, no es casualidad que estés ahora divulgando este acompañamiento en el proceso de morir, porque todo viene de una historia. Entonces, es muy larga, muy bonita, muy preciosa, pero sí que me gustaría que hicieras un recorrido para quién era Vicente y qué le ha llevado a este momento, para que podamos entender a partir de aquí por qué divulgas y hablas de lo que estás hablando. Bueno, lo pones como que fuera algo muy
muy complejo. Complejo no, pero... Y es muy simple. Venga. He tratado de fluir con lo que la vida me ha puesto delante. Ahí la toma de decisiones en cada momento, pues ha supuesto siempre tratar de acercarse no solo a lo que es lo que me ha movido, mi intención o mi propósito que venía conmigo y que probablemente ni siquiera uno es consciente de ese propósito, pero sí de lo que en un momento, lo que va surgiendo, te permite tomar una decisión. Entonces, a lo largo de la vida, pues desde pequeño, pues en un momento decidí lo que no quería contar, porque eran experiencias propias que sentía que si las contaban me llevaban al médico y me mandaba vitaminas, inyecciones. Aprendes a ver lo que es el lenguaje del mundo que te rodea desde muy pequeño para ver lo que puedes compartir y lo que es tu mundo interior. Con lo cual desde pequeño pues fui creando un mundo interior en que, por ejemplo, me leía todo lo que caía en mis manos. Todo porque además tenía un tío que tenía una biblioteca tremenda y yo me iba, a veces en vez de irme a jugar a la calle, me iba a leer por orden los libros que tenía en la biblioteca. Y digo por orden porque me pude leer las obras completas de Julio Verne, desde la primera a la última. Entonces, leer, me leía todo. Con eso aprendes y también te genera curiosidad. Desde pequeño la curiosidad ha sido un móvil y la curiosidad que me ha llevado a explorar también aquello que no conocía. Nunca pensé en ser médico, pero en un momento las circunstancias me llevaron a estar en un hospital que llevaban monjas en aquel momento, a atender a un tío mío y era verano y los únicos de la familia que estábamos para poder atenderlo eran una tía y yo. Bueno, pues las monjitas, como yo estaba allí atendiendo lo que había, pues casi durante un mes me fueron integrando en cosas que ellas se iban a rezar y yo me quedaba atendiendo las cosas que hacían ellas. El día que se acabó la estancia en el sanatorio, una monja que se llama Teresa me dijo: cuando seas médico vienes a contárnoslo. Y yo nunca había pensado en ser médico, de hecho les tenía manía. Cuando salí de allí con mi padre en el coche, de pronto le dije, tenía que elegir en ese momento lo que iba a estudiar. Voy a estudiar medicina. Me dijo, ¿pero tú eres tonto o qué? No, he decidido que voy a estudiar medicina. Pues no podemos ayudarte, es caro. Yo en ese momento decidí que iba a estudiar medicina. Y me fui a estudiar medicina sin dinero, sin apoyo de los padres en ese momento, porque no podían, pero con esa decisión. Empecé a trabajar y a estudiar, hice la carrera y en sexto, cuando acabé, dejé el proyecto que había montado para vivir, que era hacer apuntes, monté un negocio. En tercero era un estudiante rico, hacía todas las asignaturas de la universidad y en sexto dejé todos los apuntes, me divorcié de mi primera mujer y pasé a la fase siguiente. Vendí la máquina de escribir que compré con un préstamo, por lo mismo que la compré la vendí y empecé a ser médico. Hice la especialidad, cuidados intensivos, saqué la plaza en un momento en el Hospital General Universitario de Elche y ahí se fue desarrollando mi profesión como médico intensivista. En un momento tuve una crisis profesional importante porque lo que yo pensaba que iba a hacer, que era salvar vidas, se puso delante que no funcionaba. Y decidí que dejaba la medicina. Dejé la medicina, dejé todo lo que tenía. Tenía una plaza en propiedad, pero no estaba satisfecho con lo que hacía.
No me creía lo que estaba haciendo y veía que aquello no era lo que yo quería hacer. Lo dejé pensando no volver nunca más a ser médico. Surgió la posibilidad de una amiga que me dejó un piso en Londres y me fui a Londres. En ese momento conocí a un maestro con el que empecé a trabajar, a hacer tai chi, qigong y meditación, y empecé a vivir en Londres durante un año. Teóricamente perdí la plaza que tenía porque yo presenté un papel el día 31 de diciembre diciendo que dejaba mi plaza y perdí el contacto con mis compañeros. Al año decidí volver a ver a mis amigos de mi hospital y resulta que no habían tramitado la pérdida de mi plaza porque era una locura y el administrativo que lo tuvo que cursar no entendía cómo alguien podía renunciar a una plaza con lo que cuesta tener una plaza en propiedad. Y el caso es que me habían dado un año de estudios en el extranjero y había llegado una carta en que si yo fui en Navidad a ver a mis amigos me tenía que incorporar a mi servicio el día 1. Económicamente estaba en la ruina porque, claro, no tenía ingresos, había vendido el coche que tenía, lo había dejado todo y estuve viviendo de eso. Y decidí que volvía el día 1. ¿Te estaba esperando la plaza? Me estaba esperando la plaza. Por eso que dice, hay cosas que no son decisiones de uno, nada más que la parte que te toca. ¿Vale? Volví y ya volví a trabajar como médico de otra manera. A partir de ahí, pues empecé a investigar, a trabajar en habilidades de comunicación, a trabajar con los residentes, planteando otras maneras de vivir la profesión, sabiendo que no estás cambiando nada, ni ayudando a nadie, sino acompañando en un proceso con las herramientas que te tocan. Cuando llega ese momento, Vicente, de morir, porque tú has acompañado a muchas personas que ya iban a cruzar esa puerta, ¿no? ¿Qué sienten? O sea, ¿qué dicen? ¿Qué piensas en ese momento? No sé si has tenido la oportunidad de hablar con ellos y de sentir, ¿no? ¿Cómo se vive ese proceso? Tú que has estado tan cerca de ese momento. ¿Qué pasa por nuestra mente? Creo que lo más interesante, al menos en lo que se ha ido desarrollando a lo largo de mi posibilidad de acompañar a alguien, es que la mente deja de ocupar un lugar en que da órdenes o te pone delante conocimientos que has adquirido. En el momento de acompañar a alguien, ese acompañamiento lo haces de una forma transversal. En lo que prima es el amor, lo que prima es que estás al lado de manera incondicional y entras en una dimensión distinta en que todo es un lugar de paz, de tranquilidad y de experiencia amorosa, que es por lo que estás allí. No estás para cambiar nada, no estás para ayudar en el sentido de que yo tengo algo que ofrecerte, no estás para hablar de lo que hay que hacer, sino que simplemente eres alguien que está desde la presencia amorosa disponible para lo que el otro necesite y sabiendo que lo vas a acompañar hasta la puerta. En un momento quien se va, quien está en esa transición, disuelve todo lo que en un momento hemos construido como importante, desconecta de los sentidos, desconecta de todo lo que tiene que ver con lo que sigue quedándose aquí. Y ese momento, ese escenario, es un escenario de paz, de tranquilidad, de amor, en que no hay nada que hacer. Eso es un mensaje muy importante porque estamos entrenados para la acción. El no hacer es la clave para que entonces aflore lo que tenemos en común, que es el amor. ¿Y realmente ese momento se decide, Vicente? Es decir, ¿tú lo eliges? ¿Tú decides cuando te mueres? ¿Tú decides cuando desconectas de tus sentidos? ¿Es una decisión individual o simplemente tu cuerpo
se desconecta y tú ya atraviesas esa puerta porque el cuerpo te escupe? Creo que cada proceso es individual. Entonces, hay quien puede jugar un papel más importante a la hora de soltarse de todo y puede tener más que ver con la elección de ese momento. Pero creo que la clave es escuchar lo que está ocurriendo para no agarrarse a lo que en un momento está generando sufrimiento y dolor. Ahí la clave es aprender a soltar. Cuando uno aprende a soltar, no es tanto una elección de lo que va a ocurrir, sino simplemente el fluir con el proceso. Y eso es aplicable a todos los momentos de la vida, a todos los momentos de cambio. La clave para cambiar es soltarse de lo que te ha llevado hasta ahí. Y ese soltarse es como que te expande toda la dimensión de lo que viene ahora. Entonces, no es tanto una elección, porque la elección es algo en lo que seguimos proyectando el poder de mi ego, el poder de controlar, disolver todo lo que supone esa elección es fundamental, disolverlo para no controlar, para quitarle importancia. Los chamanes dicen que alcanzar la sabiduría tiene que ver con perder la importancia personal. El proceso de morir como proceso continuo a lo largo de toda la vida, a lo largo del tiempo, es vivir la experiencia del cambio sin apegarse a lo que está cambiando y sin tener por delante el objetivo de hacia dónde vamos. La vida es como una gran tubería por la que circulamos. En esa tubería cada momento lo vivimos como experiencia cuando ponemos la atención en ese instante. Ahí es donde está mi capacidad para diseñar lo que viene ahora. En dónde pongo la atención en ese camino infinito en que no hay un objetivo al final, sino una tubería, una autopista, algo por lo que está circulando mi vida, en lo que está todo. No está solo lo que yo quiero, no está solo lo que me gustaría, está todo lo que en un momento confluye. Hay una primera página en un libro de Germán Hesse, me parece que es el Demián o el Lobo Estepario, en el que dice que cada momento de un ser, de una persona, es el punto de encuentro de todo lo que ocurre desde el universo, desde el pasado, que toma forma en el presente, donde están todo mi poder divino para crear. Esa primera página es una maravilla para entender lo que somos en cada momento, la confluencia de todo lo que en un momento tiene sentido en este momento del tiempo, cuando yo paro el tiempo siendo lo que soy en ese instante. Esto es muy simple, pero difícil de entender por mentes complejas como la nuestra. Creo que creo que tengo la capacidad de entenderte, pero a mí me hubieras hablado de todo esto hace unos años y no entendería, ¿no? Este concepto de no espacio, no tiempo, cómo confluye todo en este momento presente. Realmente es un tema alucinante, apasionante, del que a mí personalmente me queda mucho por descubrir. Mi nivel de conciencia es de un mosquito al lado del tuyo y por eso me encanta aprender de ti y escucharte. Pero, Vicente, es curioso cómo en la vida nos pasamos la vida cogiendo, agarrando, queriendo controlar, inclusive las personas que son más laxas, que a lo mejor, porque hay muchas personas que son perfeccionistas, controladoras, hay otros perfiles que a lo mejor no lo son tanto, pero de alguna forma en esta experiencia, en esta experiencia humana, tendemos a controlarlo todo, a querer controlarlo todo para que no pase a prevenir, a crear, qué voy a hacer la semana que viene, porque es normal, al final estamos en esta experiencia, tampoco es, no, voy a fluir, no voy a buscar trabajo, voy a fluir, si la vida me da trabajo un día, pues bien, pero vivimos en una sociedad que hay que pagar hipotecas, hay que pagar cosas y se puede fluir hasta un punto, ¿no?
Pero es curioso que en esta experiencia nos cuesta mucho soltar y confiar en la vida, pero llega un punto que en la muerte, cuando te vas a morir, tienes que soltar. O sea, quiere decir que al final, cuando uno llega a ese punto, digamos que conecta con esa parte más luminosa, ¿no? Con esa iluminación que aquí no se tiene, porque vivimos aquí, porque tenemos un nivel de conciencia determinado, muchos muy distante de la iluminación, de lo que hablaba el doctor psiquiatra Hawkins, ¿no? De los niveles de conciencia. La iluminación ya es el máximo, ¿no? Es calibrar en 1000. Llegar a eso, ¿se calibra ahí cuando uno llega a la muerte? ¿Llegamos a ese punto? Porque es ese punto de soltar, de decir, para irte tienes que confiar y tienes que soltar. ¿Se llega a ese punto? Yo estoy convencido de que sí, pero quizá el mensaje está mucho más que esto lo podemos experimentar a lo largo de la vida, entendiendo algo de lo que decías, como que a nivel cognitivo es difícil llegar a entender algunas cosas. Podemos cambiar algo de cómo utilizamos nuestra mente. La mente nos vale para fragmentar la realidad y acercarnos a aspectos de todo lo que se nos pone delante. Pero en vez de quedarnos en querer conocer a nivel de lo que colocamos aquí, racional, podemos simplemente sentir. Cuando sentimos lo que está ocurriendo, rompemos la dimensión racional de la mente para vivir una experiencia expandida de la conciencia, del darnos cuenta. Lo podemos practicar ¿cómo? Manejando la atención, abriéndonos a no aquello que simplemente decimos esto es así como yo lo estoy viendo, en cualquier cosa, en cualquier razonamiento, en cualquier cosa que nos fijemos de lo que llamamos realidad a nuestro alrededor. Yo puedo mirar esta taza que tenemos delante y ver solo una taza, pero puedo ver más allá de la taza, lo que contiene, el mensaje que hay en la taza, que habla de la mente y sus sombras, por decirlo de una manera. La taza me está permitiendo no ver una taza. Y eso es algo que podemos hacer continuamente. Si me quedo nada más que en la taza, vale, bien, me vale. Pero hay mucho más allá de la taza. Y en la taza yo veo tu intención. Y te conozco a través de la taza. Cuando mirando la taza me acerca al mensaje que tú quieres transmitir. Y entonces eso es un proceso de a través de lo simple que yo veo, entro en un estado expandido que me lleva mucho más allá. Esto vale para todo. Y eso no lo puedo entender racionalmente si solo me fijo en la taza en la que caben 33 centímetros cúbicos de agua-leche, la taza que es negra. Si yo voy más allá de la realidad que mi mente dice que hay ahí, me creo que la taza es negra por fuera y blanca por dentro. Ni el blanco ni el negro existen como tales. Cosa. Son frecuencias que mi retina transforma y la mente me dice que existe el blanco y el negro. No existe, es una creación. Cuando todo eso me lleva a lo profundo, ya no necesito cognitivamente, racionalmente, interpretar realidades, sino que mi conciencia se amplía y puedo vivir un estado diferente y no fragmentado que me conecta con esa totalidad. Más sencillo. Pero, ¿tú crees que podemos en nuestro día a día, en el mundo en el que vivimos? Claro, es que son muchísimos millones de inputs que recibimos y de información que recibimos y en la era de la velocidad que estamos ahora, que es todo estímulos, 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 estímulos. ¿Es posible que podamos ver de esa forma expandida cada cosa que nos acontece? Claro. Ahora mismo te estaba poniendo el ejemplo de cómo soy capaz de reconocerte a ti a través de una taza en que has puesto un mensaje tuyo
Sí, pero si pones el foco en la taza no lo pones en otra cosa, en otro estímulo que tengas. Puedes aprender a desarrollar al mismo tiempo que estoy centrándome la atención en la taza, puedo estar reconociendo la planta que hay detrás, dónde tienes la luz encendida, dónde están las cámaras mirándome. Todo eso lo puedo vivir a través no solo de identificar fragmentos de la realidad, sino cómo vivo yo, en qué estado me encuentro cuando estoy aquí hablando contigo y sé que me están grabando y escuchando y tengo una taza, una lámpara, otra lámpara, todo lo que hay en esta habitación. Puedo acercarme a cómo vivir las sensaciones en ese espacio y cómo me encuentro yo en este momento. Para poder ser yo en mi esencia, tengo que permitir estar en contacto con todo, no estar atrapado en nada y poder sentirme yo mismo transparente y coherente para poder vivir este instante en que con cada palabra se para el tiempo, se rompe el espacio que hay entre los dos a la hora de entender tu pregunta, entender el mensaje, entender las dificultades y poder ir más allá, trascender todo lo que en un momento se está moviendo, más allá de lo que tratamos de transformar. Cuando hablas de comunicación, tratas de transmitir y transformar las palabras en un mensaje profundo de lo que hay en mí. Más allá de lo que queremos transformar buscando la palabra justa, la frase, el silencio que nos conecta, está cómo trascender en eso cuando consigo generar un estado en común que permite, más allá de las palabras, que estés trascendiendo todo aquello de lo que estamos hablando, porque ahí es donde está la comprensión profunda. ¿Cómo podemos bajar esto a tierra, Vicente? Yo te sigo, pero quiero un ejercicio simple, práctico, que las personas que nos escuchan diga, vale, tiene mucho sentido, pero tú calibras muy alto y tu lenguaje es... hay que concentrarse muchísimo para poder integrarlo. Entonces, de alguna forma, ¿cómo podemos tomar conciencia? Porque al final todo el rato estamos proyectando una no realidad. Pensamos que estamos viviendo, que todo lo que vivimos es real. Esto es una paranoia, pero en realidad nada es real. Todo es una proyección de la mente. Esto es como en el cine, ¿no? Que se proyecta la película que pongan el rollo que pongan. Si ponen, ahora que está la peli de Michael Jackson, si ponen la de Michael Jackson, se verá la peli de Michael Jackson, pero si ponen la Cenicienta, se verá la peli de la Cenicienta. Entonces, el proyector es todo el rato, digamos, esta parte nuestra, ¿no? Pero la película es nuestra mente y es lo que nosotros estamos reflejando en esa pantalla. Entonces, dentro de nuestra película, ¿cómo podemos tomar conciencia? Como decías antes, los colores no existen tampoco. Explica cómo funciona todo esto y de qué manera podemos, desde esta parte terrenal, desde esta parte más racional, darnos cuenta y tomar conciencia de que todo es mentira. Bien, sin utilizar la palabra de que todo es mentira, a mí me acerca más la idea de que todo es apariencia. Y esa apariencia nos hace que tengamos una realidad en que nos movemos que nos vale para entendernos, para tocarnos, para que toda la parte que podemos reconocer nos sirva. Pero entender lo que hay detrás de la apariencia de las cosas, lo que nos permite es profundizar. Y de hecho, si mi lenguaje en un momento puede ser abstracto para racionalmente movernos dentro de los límites que hemos aceptado para comprender las cosas, para mí el sentido que tiene es provocar reflexiones, no tanto generar nuevas recetas para decir vamos a trascender esto o vamos a transformarlo, sino que cada uno
pueda reflexionar sobre algo que dices, uy, se me ha tambaleado la idea que yo tenía sobre esto, este dogma que me sirve para lo cotidiano. De hecho, estamos hablando en español y no deja de ser una construcción. Si estuviéramos hablando en inglés o chino, estaríamos acercándonos desde otra dimensión y tendríamos que tener los códigos para entendernos en chino o en inglés que son diferentes al español con todos sus matices. Vale, entender para qué nos sirve está bien, saber que puedo acercarme a eso que llamamos realidad desde otras dimensiones, del chino, del inglés, del manchego o del catalán, me da igual, porque todo nos vale. Pero está bien, para no quedarnos en que esto es lo bueno, que esto es lo único, que esto es la verdad, saber que son solo las apariencias en las que podemos compartir un aspecto. Y cuando yo me siento bien con esa apariencia, voy a poderme mover para explorar las oportunidades que me den otras apariencias que surjan. Qué maravilloso que es encontrarte con otra persona que no piense igual que tú, que te cuestione, que te ofrezca otra visión distinta. Vale. Pero lo vemos en esta experiencia, lo vemos como... Ese es el origen de los conflictos, ¿no? Claro. El que o estás conmigo o estás contra mí. Soy incapaz de expandirme, como tú dices, que de hecho es lo que... la mal interpretada empatía desde mi punto de vista. Es que hay que tener empatía. Empatía es ponerte los zapatos del otro. Es que yo no me quiero poner los zapatos de esa persona porque a lo mejor gasto una talla más pequeña, una talla más grande. Para mí quizá la empatía es comprender por qué esa persona actúa, cómo actúa, comprender su película, ver su película para comprenderla, no para comprársela, porque yo tengo la mía y puede ser que yo no esté de acuerdo y no tenga las mismas, no saque las mismas conclusiones o vea la vida porque esa persona tiene su rollo de película y yo tengo la mía. Pero al menos soy capaz de ver su película para lograr entender por qué esa persona actúa y le ha motivado a actuar de la forma que lo ha hecho. Que no quiere decir que lo comparta. Yo pongo casos... O sea, muy extremos para que se entiendan. Por ejemplo, el entender a un asesino o a un violador no quiere decir que apoyemos lo que ha hecho y que no tenga que pagar un precio por lo que ha hecho, porque nadie tiene el derecho de hacerle daño a otro semejante. Eso partiendo de esa base. Pero cuando tú tener empatía con ese violador o con ese asesino es entender qué rollo de su película le ha llevado a provocar eso. Para lograr entenderlo, no para compartirlo, no para decir, oye, qué bien lo has hecho, ni mucho menos, pero sí mirarle desde esa compasión. Y claro, y a veces tú dices, ostras, ¿cómo voy a poder entender al asesino de un hijo, por ejemplo, o de un hermano? No se trata de que le aplaudas por lo que ha hecho, pero sí que es muy liberador ese proceso de extenderte, de entender, para poder perdonar, que perdonar no es más que liberar esos pensamientos de ataque que estás teniendo contra esa persona, ¿no? Para poder perdonar realmente es un acto egoísta, es liberarte tú de ese dolor, de ese pensamiento, de ese sufrimiento que te provoca el pensarte de esa forma, ¿no? Entonces, cuando eres capaz de entender la película de otros, que no es compartirla, sino entenderla y expandirte hacia ese nivel y entender que eso que tú estás proyectando la tuya y esa persona la de ella, todo cambiaría mucho. También en el trabajo en las cárceles, ¿no? Si, por supuesto, todo tiene una consecuencia y hay que pagar un precio de lo que hacemos en esta vida. Pero meter a una persona en la cárcel y sacarla dentro de unos años no la va a sanar si no le acompañas en ese proceso, si no muestras esa compasión. ¿Qué palabra más poderosa es el te entiendo, te entiendo? Entiendo, no es que comparta lo que has hecho, pero entiendo que tu vida, tus circunstancias te han llevado a cometer esto. La mayoría de violadores han sido violados. Entonces, no está justificado ese acto, pero sí que te ayuda a liberarte mucho y a entender y a ver esos ojos con los que se mira a esas personas. A mí me gustaría preguntarte, después de este inciso que quería compartir contigo, hablamos de la parte de la persona que se muere,
pero el sufrimiento se queda aquí, de los seres queridos que acompañamos a esas personas que se van. ¿Cómo ayudas? Y desde la fundación se ayuda a esos familiares en ese proceso de soltar. Cuando te mueres, al final es como un acto natural ya el soltar y el elevar ese nivel de conciencia para atravesar la puerta. Pero, ¿qué pasa con los que se quedan aquí? ¿Cómo, tú que has trabajado en cuidados intensivos, en la UCI, cómo habrás visto casos de madres perder a hijos, ¿no? De perder a parejas, a personas muy importantes en tu vida, en la que no fallecen personas que ya es el proceso de vida. En una UCI, a veces normalmente están personas que han tenido un accidente desafortunado, que de repente estaban bien y han acabado ahí. En ese trauma, en ese shock, ¿qué se les dice a los familiares para que suelten y que acepten ese proceso que les ha tocado vivir? Sí, siempre buscamos mucho esa idea de qué es lo que se puede decir. Cuando acompañamos a alguien que ha tenido una pérdida, desde la Fundación entrenamos a toda la gente que forma parte del acompañamiento, a quien nos pide eso que llamamos ayuda, y siempre insisto en que lo que hacemos es acompañar, estar disponible. La idea de ayudar siempre genera una relación asimétrica, de que tú estás mal y yo tengo algo que ofrecerte. Ahí hablamos más de disponibilidad, de presencia incondicional y de escuchar. Un elemento clave es escuchar y darle sentido a la expresión del dolor, que cada uno lo va a expresar de una manera, y acogerlo, no cuestionarlo. Acompañar supone estar abiertos a entender, y hablabas antes de la empatía como una manera de comprender, que no es ponerse en los zapatos del otro. Y ahí confundimos mucho la empatía con la simpatía. Empatía tiene que ver con comprender estando en tu sitio. La simpatía te coloca en el lugar del otro y acaba siendo lo de meterte en los zapatos, lo cual es incomodísimo, seguro. Entonces, la simpatía supone identificarte con lo que le ocurre al otro, con lo cual parece que el dolor del otro lo haces tuyo y te afecta. Entonces, es importante no simpatizar y sí empatizar para acompañar el proceso del acompañamiento a alguien que ha tenido una pérdida. Ahí la clave es escuchar, acoger, no cuestionar, y esa parte es importante para estar al lado, al ritmo que esa persona necesite un apoyo. Hay que diferenciar siempre el duelo normal, el dolor por la pérdida, de los duelos que se convierten en patológicos o que tienen una duración ilimitada, que no significa, y eso suele ser importante, que no vaya a estar siempre el dolor a la hora de la pérdida de un hijo o de la pareja, de una pérdida de esas dimensiones. El dolor está ahí y hay que acogerlo. Hoy leía un artículo de una que hemos puesto en marcha en La Vanguardia. Me pidieron que buscásemos a una persona que estuviera conociendo su proceso de morir. Y esta persona, que se le ha hecho una entrevista, una señora de 82 años que perdió un hijo a lo largo de su vida, y que contaba que el dolor por una pérdida en un momento te puede tumbar, y esa persona se ha convertido en víctima. Dice, o te dobla y luego tienes la oportunidad de enderezarte otra vez. Entonces dice, el dolor siempre te va a doblar, pero en un momento tú puedes convertirte en víctima y caerte por ese dolor, o saber que te ha doblado, pero vas a seguir viviendo y te vas a poder poner recta otra vez. Me parecía que era una frase que explica mucho también esa confianza en el que uno tiene dentro los recursos para poder, cuando algo te ha doblado en la vida, enderezarte, y ahí es tu trabajo. Y tienes a tu alrededor
todas las personas, todos los vínculos que uno ha construido para darte soporte y en un momento en que te has doblado, apoyarte y saber que estás ahí para ser el cubo a la basura, el pañuelo que le vas a ofrecer a esa persona y saber que eres eso. El cubo a la basura dispuesto a coger toda la miseria, la rabia, todo lo que surja ahí, el pañuelo para que me llores. No va a cambiar tu dolor, pero ese dolor compartido transforma esa experiencia para que en un momento de verdad le des valor a los recursos que tú tienes para trascender esa experiencia. Al final vivimos muy preocupados de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y lo venía comentando en el tren con una persona que me he encontrado, y es que como al final nada es casualidad, como vas uniendo hilos, ¿no? Y hablábamos de que estamos todo el tiempo preocupándonos en cómo actuar, en qué va a pasar, y si pasa esto, y más en un momento en el que vivimos, en el que cada 2 por 3 hay conflictos, que si una guerra, que si una pandemia, que si una crisis. Hay muchas personas que están angustiadas por qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y al final es que la vida te pone siempre las herramientas para que transites eso de la mejor manera. O sea, creo que confiamos poco en la vida. Confiamos poco. Estamos todo el tiempo ahí agarrados a algo, a ese control. Yo la primera. Yo pongo siempre el mismo ejemplo de que digo, mira, si hace 10 años nos dicen que vamos a vivir una pandemia donde vamos a estar 2 meses o 3 encerrados en casas, sin poder salir, sin ver a nuestros seres queridos, donde va a morir muchísimas personas, donde vamos a ir con guantes, mascarillas a la calle, donde no nos vamos a poder abrazar, donde no vamos a poder celebrar la Navidad, salvo con nuestro núcleo familiar. ¿Qué pasaría, no? A mí esto me lo cuentan hace 10 años y diría, Dios, me muero, es imposible, ¿no? Y claro que fue un momento duro, claro que todos hemos perdido a alguien en pandemia, más cercano, menos, pero seguro que conocemos a alguien y que hemos vivido esa angustia, esa ansiedad. Pero la vida nos ha dado las herramientas para hoy seguir aquí y que eso de alguna forma quede ya con el paso del tiempo, no olvidado, pero sí en cierto modo superado, ¿no? De decir, bueno, pues no ha pasado nada. No, o sea, ha pasado y yo ahora, es verdad, una de las cosas que digo es que gracias a la pandemia, por ejemplo, nuestra marca de nuestra metodología de aprendizaje de idiomas se expandió en muchos países del mundo. La marca de English Forever se conoció fuera de Elche, no solamente fuera de Elche, fuera de Alicante, fuera de España, fuera de Europa. Está presente en más de 20 países del mundo y fue gracias a ese momento de incertidumbre, de dolor, de miedo, de terror. En el proceso que yo ahora también estoy transitando, otra de las cosas que me doy cuenta es cómo la vida me va poniendo las herramientas a las personas para no evadir mi dolor, sino transitarlo y estar dispuesta a adentrarme en él, ¿no? A meterme dentro, no a huir, porque observo mucho cómo funciona mi mente y es que cuando se te presenta algo doloroso, la mente busca la forma de evadirte, de no mirarlo de frente y no te das cuenta de los recursos que la vida está poniendo a tu alrededor para que precisamente te adentres y lo atravieses, ¿no? No sé, esto creo que me recuerda mucho o pienso que el proceso de morir puede ser algo así, ¿no? Esa forma de, está aquí, voy a atravesarlo, es igual que nacer, ¿no? Al final nacer duele, ¿no? También pasamos de una dimensión, de la barriga de nuestra madre a una dimensión de fuera, atravesamos un túnel, fuera del túnel está la luz. Creo que es un poco cerrar el círculo, ¿no? Sí, en la vida y con lo que comentas, buscamos más la idea de seguridad, que está basada en el control de hacia dónde vamos, de lo que hacemos. Y para mí la vida tiene mucho más sentido desde la confianza, desde abrir esa mente para explorar lo que la vida te pone delante, que nunca se va a basar en conseguir seguridades. La seguridad es una patraña para vender seguros y para a veces convertirnos en víctimas manipulables. La seguridad es una panacea inexistente porque la vida en sí mismo es incertidumbre. El ser humano
tiene una esencia de incertidumbre, por más que quieras plantearte que mañana va a ser como ayer y que las cosas que ayer no hice las voy a poder hacer mañana. En realidad no lo sabemos. Nos sirve para proyectar algo así y como muchos días nos hemos ido despertando, parece que eso está fijo hasta que llega ese momento que llamamos morir, en que mañana, en el sentido del tiempo, ya no está ahí esperándonos para lo que hacer. Eso le da sentido a implicarte que este momento es lo que tienes. Haz todo lo que tengas que hacer. Vive plenamente este instante, porque lo otro podrá estar o no estar, pero no va a ser seguro que esté ahí esperándote. Pero confía en que si está, tiene sentido disfrutarlo plenamente y ahí integrar todo lo que la vida te ofrece, porque los recursos están dentro de ti, no están en lo que te va a ofrecer ni este seguro, ni esta cultura, ni esta ley, ni esta cuenta corriente, todo eso. Me está viniendo una frase ahora, me está viniendo una cosa a la cabeza y es que la vida es todo esto que te estás perdiendo preocupándote de la muerte. Y cuando hablo de la muerte no hablo solo de morirnos físicamente, sino de todo lo que perdemos en la vida, de todo lo que nos angustia de que podemos perder. Vicente, mira, ya para ir terminando, porque sabes que me quedaría, tengo la suerte que ahora me voy a comer contigo, voy a seguir exprimiéndote, pero me gustaría terminar con 2 preguntas rápidas y es, cuando la gente muere, ¿de qué se arrepientes si has podido hablar de esas personas? Con esas personas ya que están, si has podido hablar con ellas, ¿qué te dicen? Si tienen miedo o si hay algo en su vida que cambiarían en ese umbral de la muerte. ¿Qué cambiarían esas personas? Hay un momento en ese proceso de morir en que las cosas van perdiendo importancia, en que en ese momento la importancia que ha tenido todo aquello que te vas a dejar desaparece. Es el momento de resolver todos los conflictos pendientes y es un momento en que es más fácil resolverlos porque pierden importancia. Y eso es algo que siempre llega cuando aparece la dimensión de que todo está bien, sabiendo que ya no me puedo agarrar más a lo que la vida te pone delante. Entonces es lo que llamaba antes soltar. Soltar es la clave para morirse bien. Y soltarse de todo lo que en un momento ha sido crisis es clave para hacer esa transición desprendiéndote de las mochilas que todavía te queda ahí. Y también que te suelten para soltar, porque hay muchas personas que no se mueren porque piensan que ¿cómo voy a dejar a mi familia así? Qué bonito sería, ¿no?, que tu familia te dijera vete en paz. Porque te ayudaría a soltar a uno también, ¿no? Ese es un punto clave, porque a veces el sufrimiento se alarga con el apego que tenemos los que nos toca seguir aquí y que sufrimos por esa pérdida que sabemos que va a ocurrir. Ese mensaje de todo está bien, te puedes marchar, es una experiencia que en mi UCI se puso en marcha con la enfermería, en que el mensaje a la familia decíamos, coloca la mano debajo de tu familiar que se está muriendo. Y en el momento que la familia abre la mano y deja la mano de su familiar en ese tránsito, y sin palabras, el mensaje es, todo está bien, te puedes marchar. Ha ocurrido que estoy aceptando lo que sucede, te estoy dando con esa mano abierta el momento y el escenario en que eso ocurre, de pronto se transforma en un lugar de calma, de espiritualidad. Es otra dimensión. El que se va, y de hecho cuando los que acompañamos no dejamos que se marchen, a veces, y es frecuente, que el que se muere espere a quedarse solo para morirse cuando la familia ha dejado de estar al lado, porque la familia todavía no ha aceptado ese momento. Es algo muy frecuente. Qué bueno. Pues, Vicente, solamente terminar... Creo que te iba a hacer la última pregunta de qué consejo le daríamos a esas personas que tienen miedo a la muerte y a esos familiares que no son capaces de soltar. Pero al final yo creo que se resume en confiar, ¿no? Aceptar y soltar.
Creo que esto es lo que podría concluir. Acompañar en ese momento desde el amor que le da sentido a que lo que estás haciendo es lo único que puedes hacer y no está bien ni puede estar mejor que lo que estás haciendo. Si estás allí es porque tienes un vínculo amoroso y eso le da sentido a todo, lo hagas como lo hagas. Esa confianza necesita soltarte de tus prejuicios, de tus proyecciones, de tus deseos. Sé cómo eres en ese momento con lo que tienes y céntrate en que estás allí por amor. Bueno, para cerrar, decir que la Fundación Meta, que va de la cabeza de Guillermina, que hay que darle también su espacio, es una mujer valiente, luchadora, una acompañante incansable que va contigo de la mano en esta labor tan bonita que estáis haciendo. Y bueno, decir que desde esta fundación se hacen los Death Café, que se hacen de forma presencial en Elche. Si hay alguien de Elche que nos esté escuchando y quiera ir, los viernes, un viernes al mes creo que suele ser, ¿no? Aproximadamente. Sí, se informa siempre. Se informa siempre, que se llama, pues son unos cafés, yo he participado y es genial porque es un círculo donde se habla precisamente de la muerte, ¿no? Y muchas personas pues hablan desde su experiencia, algunas han tenido ECMs, experiencias cercanas a la muerte y comparten sus sensaciones. Hay personas que a lo mejor tienen mucho miedo a la muerte y aprovechan pues para desmitificarlo, para perder ese miedo. Se habla de todo sin ningún tipo de expectativa, lo que salga no hay guión, pero es muy sanador. Y los Death Cafés, bueno, es un espacio precioso para mirar de frente algo que parece muy feo, pero que es parte de la vida y que se puede convertir en verlo desde otra perspectiva. Pero además tenemos ahora las 19 jornadas, ¿no?, de la muerte y el morir, que bueno, lo habéis llamado acompañar la vida hasta el final. Deja aquí un poco pues una invitación a cómo participar en estas jornadas rápidamente, quién va a venir, qué días son. Las jornadas son en Elche el 14 y el 15 de mayo. Son abiertas y gratuitas en la universidad y en el centro de congresos. Lo más fácil es entrar en la web de la Fundación, fundacionmeta.org, y ver toda la información completa que hay, porque son las jornadas abiertas en conferencias en que viene pues Pablo Dors, Marco Gómez Sancho, un experto tremendo en paliativos, Juan Carlos Trayero, que es un catalán que tiene una fundación para acompañar también el proceso de morir, una experta en ética, Taira Velasco, vienen de Estados Unidos, viene Jeff Dunn, que es un físico experto en inteligencia artificial y que forma parte de nuestro equipo de investigación, y Vasily Vasios, que es otro de los miembros del equipo importantes. Estas jornadas son un acercamiento a la sociedad para poder asistir. Se puede asistir presencialmente y se puede hacer en streaming simplemente dándote de alta para recibir el link. Y tenemos un fin de semana con Josep María Ferdiglà, que es un experto en el mundo en cómo hacemos el tránsito creativo, cómo vivir la experiencia del proceso de morir. Tendremos un fin de semana con él en Elche, y lo recomendable es poderse dar de alta para recibir la información de todo lo que hacemos. Fundacionmeta.org con 2 T's. Meta con 2 T's, fundacionmeta.org, meta con 2 T's. Ahí está toda la información de las jornadas. Es algo, y también apelamos no solamente como asistentes, esto, como ha dicho el doctor Arraiz, es totalmente gratuito, y al final muchas empresas colaboran con Vicente y con Guillermina para que esto sea posible. Así que si también eres empresario, simplemente quieres ayudar a que esto... Animamos a darle esa ayuda también a Vicente y a Guillermina para que estas jornadas sean posibles, pues también
poneros en contacto con ellos a través de esa página web. Asistentes, patrocinadores, lo que queráis. Si esto resuena contigo, tienes las puertas abiertas. Igual que tú, Vicente, tienes las puertas abiertas para volver a Mind in Black siempre que quieras, querido amigo. Gracias por tu sabiduría, gracias por tu maestría, gracias por tu paz y gracias por existir, porque el mundo necesita muchos médicos como tú, aunque tú ya te has retirado. Gracias por estar aquí, amigo. Muchas gracias por compartir este rato y difundirlo. Si te ha gustado este episodio, ayúdame a que llegue a más personas. Y recuerda esto, las oportunidades brillantes esperan a quienes se atreven a comunicar. Así que si quieres aprender a comunicar desde tu parte más auténtica para crear un impacto en tu audiencia, ponte en contacto conmigo a través de redes sociales o por correo electrónico, justo el que aparece aquí debajo en la descripción de este episodio.